Imagina que conduces por una carretera familiar y en un parpadeo te encuentras en otro continente. Sin saber cómo llegaste, sin señales claras, sin haber tomado un avión, barco o tren. Hoy te contaré uno de los casos más desconcertantes de teleportación humana de los que se tiene registro. El caso de Pedro Oliva Ramírez. Un hombre que asegura haber viajado desde España hasta México, en segundos. ¿Alucinación? ¿Experimento secreto? ¿O la prueba de que hay algo que la ciencia aún no puede explicar? Hoy en Curiómetro hablaremos de ello. Vamos allá. Capítulo 1. Una noche cualquiera. Pedro Oliva Ramírez, natural de Sevilla, España, trabajaba como técnico industrial. Era un hombre común, con una vida común, hasta el 9 de noviembre de 1986. Esa noche conducía su coche por la autovía A92, en dirección a Alcalá de Guadaira. El trayecto era habitual, lo conocía de memoria. Pero en un tramo específico, sintió un fuerte destello de luz a su alrededor, como un fogonazo. Pedro frenó el coche. Todo a su alrededor había cambiado. Capítulo 2. Esto no es España. En lugar de la autovía A92, Pedro se encontraba en una carretera totalmente desconocida. El paisaje, los anuncios, la vegetación. Nada le resultaba familiar. La carretera tenía señales en otro idioma, y los modelos de coches eran distintos a los de España. En estado de confusión, continuó conduciendo hasta encontrar una estación de servicio. Allí preguntó a un empleado dónde estaba. Y la respuesta fue demoledora. «Está usted en México, señor. A las afueras de Ciudad de México». Pedro pensó que era una broma, pero todos los detalles coincidían. Estaba a más de 5.000 kilómetros de casa. Capítulo 3. El desconcierto y la vuelta. Pedro entró en pánico. ¿Cómo había llegado ahí? No tenía pasaporte, ni había abordado ningún avión. Las horas pasaron mientras trataba de entender qué estaba pasando. No recordaba desmayos, ni haber dormido, ni ninguna interrupción lógica en su trayecto. Lo más inquietante, su coche también estaba con él. Exactamente el mismo, con matrícula española. Horas más tarde, Pedro experimentó otro destello de luz y, sin entender cómo, volvió a estar en la carretera A92, en el mismo punto donde todo había empezado. Capítulo 4. ¿Alucinación? Experimento. Cuando Pedro contó su experiencia a su familia y amigos, muchos pensaron que había soñado, que tal vez fue una alucinación. Pero Pedro estaba convencido. Afirmó recordar con total claridad la estación de servicio, la conversación con el empleado, las matrículas mexicanas, los olores, los sonidos. Durante semanas buscó explicaciones. Hipótesis médicas, físicas, incluso paranormales. Algunos teóricos creen que Pedro fue víctima de un experimento secreto de teletransportación. Otros sugieren que atravesó un portal dimensional sin saberlo. Unos pocos aseguran que es una experiencia real de bilocación o salto dimensional. Capítulo 5. Investigaciones posteriores. El caso llegó a oídos de investigadores de lo oculto y científicos independientes. Algunos incluso intentaron localizar la estación de servicio que Pedro describió. Aunque no se logró identificar el lugar exacto, varios testigos en foros y entrevistas dijeron haber vivido fenómenos similares: desapariciones breves, saltos de espacio y tiempo, encuentros inexplicables. Pedro nunca cambió su versión de los hechos. Murió años más tarde, sin haber podido dar una explicación concreta a lo que vivió. Capítulo 6. Otros casos parecidos. Aunque suene increíble, no es el único caso. En Argentina, un conductor también aseguró haber aparecido en Brasil tras un destello de luz. En Japón, un trabajador apareció a kilómetros de su oficina sin ningún transporte de por medio. La ciencia no tiene respuestas claras, pero muchas culturas antiguas ya hablaban de los saltos del alma o puentes dimensionales.
¿Y si Pedro simplemente activó uno de ellos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Vivió Pedro Oliva Ramírez un caso real de teleportación? ¿O fue todo producto de su mente? Tal vez nunca lo sabremos, pero su historia sigue viva como uno de los relatos más desconcertantes de nuestra era. ¿Te atreverías a conducir solo por la noche después de escuchar esto? Déjame en los comentarios qué piensas y suscríbete para más historias como esta. Nos vemos en el próximo misterio.